Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. La guerra en Oriente Próximo se agravó con el lanzamiento de misiles iraníes contra Tel Aviv. ¿Qué pasaría si un cohete llega a matar civiles? Claudia Sheinbaum hizo historia al posesionarse como la primera presidenta de México. ¿Qué pensar de su discurso en el Congreso? Los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos, J.D. Vance y Tim Walz, se enfrentaron en un debate en CBS News. ¿Cuál es la conclusión? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde un Londres lluvioso. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 2 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Oriente Próximo vivió ayer uno de los momentos más tensos de los últimos años. El ejército de Israel puso en marcha una serie de operaciones terrestres en el sur del Líbano para buscar militantes de Hezbolá. Fuera de eso, Irán lanzó una lluvia de misiles contra Tel Aviv y Jerusalén. En el Líbano, las tropas israelíes intentaban golpear aún más a Hezbolá, milicia pro-iraní, a cuyo jefe, Hassan Nasrallah, habían matado el viernes en Beirut. Poco después, Irán disparaba 180 misiles, mayoritariamente contra Tel Aviv y también contra Jerusalén. Era la respuesta por la muerte de Nasrallah y de Ismail Haniyeh, líder de Hamas, el 31 de julio en Teherán. Aunque la mayoría de los cohetes fueron interceptados por el Domo de Oro, un escudo antimisiles, algunos cayeron en tierra. Estos sonidos los publicó el diario The Guardian, de Londres. Desfilá, lo mami. Nunca el régimen iraní de los ayatolás había atacado de ese modo a su archienemigo en la región. El episodio es uno de los más graves desde los atentados de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que se cobraron 1.200 vidas. La reacción israelí en Gaza ha dejado 40.000 muertos. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu habló en las últimas horas. Les dijo a los iraníes, a quienes llamó el noble pueblo persa, que su régimen los está llevando al borde del abismo, pero que los tiranos caerán pronto, y que cuando caigan, Israel e Irán vivirán en paz. The regime is bringing you, the noble Persian people, closer to the abyss. But you know one simple thing. Iran's tyrants don't care about your future. But you do. When Iran is finally free, and that moment will come a lot sooner than people think, everything will be different. Our two ancient peoples, the Jewish people and the Persian people, will finally be at peace. Our two countries, Israel and Iran, will be at peace. Los misiles de Irán contra Israel pusieron en alerta máxima a todas las cancillerías del mundo, desde el Departamento de Estado en Washington hasta el Foreign Office en Londres, pasando por la Unión Europea en Bruselas y los ministerios de Exteriores de Rusia y China en Moscú y Pekín. Pero, ¿por qué razón quiere Irán eliminar a Israel? ¿Cuál es el origen de esa intención de borrarlo del mapa? Llamamos ayer a Ciudad de México al analista internacional Fausto Pretelín Muñoz de Cote. Bueno, hay que decirlo que a partir de la revolución del Islam allá en Irán en 1979 fue cuando se empezó a descomponer la relación entre Irán e Israel. Digamos que el ayatolá o los ayatolas de Irán, que es el líder supremo del país islámico, tenían en ese momento 3 objetivos. El primero de ellos, expulsar a Estados Unidos de Medio Oriente. El segundo, sustituir a Israel por Palestina. Y tercer elemento, derribar el orden mundial liderado por Estados Unidos.
Pero hay que decir y aclarar que antes de 1979 ambos países tenían una buena relación, hablo de Israel e Irán, y de alguna manera fue decisiva, ¿no? En la primera mitad del siglo XX, pues Irán fue uno de los países que estuvo de acuerdo con el plan de participación o de partición, perdón, de Palestina en la Organización de las Naciones Unidas, que crearía dos estados, uno judío y otro palestino. Ya en el momento de la votación, digamos que ya no progresó e Irán votó en contra de la formación del pueblo israelí, del país como nación, porque no se dio esa división de los estados. Entonces, en ese sentido, de ahí nace ese temor constante que tienen los israelíes de que su nación sea destruida. Esto es una amenaza prácticamente de todos los días. Y por eso la enorme protección, ¿no? El desarrollo tecnológico que ha tenido Israel para protegerse de estas amenazas. Y ese desarrollo, bueno, pues lo vemos tangibilizado con un bloqueador o un destructor de misiles que de alguna manera es, en términos tecnológicos, muy inteligente, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los principales elementos que habría que tomar en cuenta. También le preguntamos a Fausto Pretelin Muñoz de Cote qué podría pasar si un misil iraní llega a causar víctimas en Israel y qué ocurriría si Israel responde. Bueno, definitivamente es que escalaría el nivel de guerra, el nivel de enfrentamiento entre Irán e Israel, pero es claro que arrastraría a los aliados, arrastraría en primer término pues a los países aliados de Irán, que son los chiitas, que ya de por sí hay o hubo una guerra civil en Siria, por ejemplo, o este distanciamiento histórico de Arabia Saudita con Irán, Arabia Saudita sunita e Irán chiita. Lo hemos visto a lo largo de los últimos años, esta confrontación entre estas dos regiones musulmanas, pero a esto hay que agregarle el tema de los Estados Unidos, Europa, la OTAN, es decir, Estados Unidos, la primera reacción sería una defensa a ultranza a Israel. Involucrar a Estados Unidos en un conflicto de esa naturaleza, pues invitaría evidentemente a que otras potencias, de alguna manera, que se lamen los bigotes, como Rusia, cuando ocurren este tipo de confrontaciones, pues estaría acercándose a este conflicto. Pero ya vemos a países como Irak, por ejemplo, que de alguna manera apoyaría a Irán en dado caso de que recibiera un ataque por parte de Estados Unidos. Estaríamos hablando, y esto a veces hay que pensarlo dos veces antes de decirlo con palabras, pues de una guerra de una magnitud que sería casi mundial, ¿no? Es decir, involucraría al pueblo árabe, a los egipcios, a ese país que de alguna manera pues, ha podido ser aliado de Estados Unidos en la región gracias a que le ha pagado una buena cantidad de dinero, claro, Estados Unidos, Egipto, pero sí se descomponería un poco o bastante la región. Creo que esto ya estaríamos hablando de palabras mayores que uno pues solamente en la imaginación y en la historia lo puede documentar. México vivió ayer un día histórico, cuando Claudia Sheinbaum tomó posesión, o tomó protesta, como dicen en ese país, de la presidencia. De ese modo se convirtió en la primera mujer en ocupar la jefatura del Estado, cuya independencia de España se produjo hace 203 años. Sheinbaum recibió la banda presidencial de Ifigenia Martínez, la presidenta del Congreso de los Diputados, una mujer de 94 años, máster en Economía en Harvard y que formó parte, junto a Cuauhtémoc Cárdenas, del grupo que creó el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Las primeras líneas de su discurso de posesión se las dedicó Claudia Sheinbaum al presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, que estaba allí sentado. En 2011, ella lo acompañó a fundar el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, del que forman parte. La historia y el pueblo lo ha juzgado. Andrés Manuel López Obrador, uno de los grandes.
el dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna, el presidente más querido, solo comparable con Lázaro Cárdenas, el que inició y termina su mandato con más amor de su pueblo. Y para millones, aunque a él no le gusta que se lo digan, el mejor presidente de México. Entre los dignatarios extranjeros presentes se encontraban los presidentes de Brasil, Lula da Silva, Chile, Gabriel Boric, Colombia, Gustavo Petro, Cuba, Miguel Díaz-Canel y República Dominicana, Luis Abinader. También estaba la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden. ¿Cuáles fueron los puntos principales del discurso de Claudia Sheinbaum y cómo interpretarlos? Hablamos ayer en la capital mexicana con la politóloga Carolina Gilas, profesora e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Me parece que el discurso de inauguración de la presidencia de Claudia Sheinbaum pues, nos deja sin mayores sorpresas. Y tengo como tres reflexiones o tres elementos que me parecen pues más relevantes de lo que ha dicho la nueva presidenta de México. En primer lugar, un gran, extenso y fuerte reconocimiento al presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, como es el líder de Cuarta Transformación del partido Morena y quien ha marcado una nueva manera de hacer la política. Ese reconocimiento pues, de la presidenta también se mantuvo, me parece, en ese segundo elemento importante del discurso, que es un planteamiento de continuidad frente al proyecto de la nación, a esa cuarta transformación inaugurada por su predecesor, en el sentido de mantener los proyectos fundamentales, de seguir apostando por las transferencias directas y proyectos sociales, programas sociales para ir combatiendo la pobreza, la negación de una reforma fiscal y pues una propuesta de ese segundo piso, de un sello propio, de ciertos cambios que pretende introducir la nueva presidenta, que se están centrando, me parece, fundamentalmente en algunos aspectos medioambientales, de posible rol mayor de la ciencia y el conocimiento científico en la toma de decisiones y en general en esa área en la que tiene que incidir el Estado mexicano, y también esas maneras muy simbólicas de reconocer o retomar un discurso pues, de género, de igualdad de género, de la importancia de la llegada de la primera mujer a la presidencia, eso de no llego sola, llegamos todas, de pues, mujeres podemos ser presidentas, digamos presidenta con A, que pareciera ser que Claudia Sheinbaum está pues, abordando o abrazando al menos cierto discurso de igualdad de género. Vamos a ver qué tanto eso se verá reflejado en sus acciones. Y finalmente me parece una gran contradicción entre los planteamientos que se realizan, que se centran en fortalecimiento de los programas sociales, pero también una promesa de equilibrar el presupuesto público, pues que no parecen francamente ir de la mano esos dos objetivos de la nueva presidenta de México. Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. Anoche, a las 9 horas local de Nueva York, tuvo lugar el debate entre los dos candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos, el senador por Ohio J.D. Vance, compañero de fórmula de Donald Trump, y el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, número 2 de Kamala Harris. El debate se llevó a cabo en CBS News y estuvo moderado por Norah O'Donnell, presentadora y jefa de la redacción de CBS Evening News, y por Margaret Brennan, moderadora del programa Face the Nation y corresponsal jefe de asuntos internacionales. En un momento dado, Tim Walz le preguntó a J.D. Vance si Trump realmente perdió las elecciones de 2020. Vance contestó que él se enfoca en el futuro y se refirió a Kamala Harris y a la supuesta censura en tiempos de la pandemia. Walz respondió, esa es una no respuesta condenatoria.
This was a threat to our democracy in a way that we had not seen. And it manifested itself because of Donald Trump's inability to say. He is still saying he didn't lose the election. I would just ask that. Did he lose the 2020 election? Tim, I'm focused on the future. Did Kamala Harris censor Americans from speaking their mind in the wake of the 2020 COVID situation? That is a damning non-answer. A 33 días para las elecciones del 5 de noviembre y con un empate técnico en las encuestas, ¿cuál es la gran conclusión del debate entre J.D. Vance y Tim Walz? Para saberlo, llamamos tarde a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio. Juan Carlos, existe la percepción general de que los debates entre los candidatos a la vicepresidencia no tienen mucho peso en las elecciones, pero anoche sí se prestó atención a este debate, quizás más que otras veces, porque en unos comicios que están tan reñidos como estos y con las encuestas tan ajustadas, pues entonces todo recibe mucha más atención. Y esta es la primera conclusión. En este caso, además, tanto el republicano J.D. Vance como el demócrata Tim Walz no son tan conocidos a nivel nacional y no han participado hasta ahora en elecciones presidenciales con una audiencia nacional en todo el país. Así que anoche fue en gran medida su momento para lanzar un mensaje ante el gran público y adentro de la arena presidencial en busca del pequeño porcentaje de voto indeciso que hay en Estados Unidos a algo más de un mes de los comicios y con gran foco, ambos, en estos estados del Medio Oeste. Fue un debate tenso, aunque más amable y civil que el que vimos entre Kamala Harris y Donald Trump, pero un debate con momentos tensos y muy enfocado en política. Ambos entraron en profundidad y con ciertos enfrentamientos en economía, inflación, inmigración, la violencia de armas o la situación en Oriente Medio estos días de escalada de tensiones entre Irán e Israel. En cuanto a la forma, hubo una diferencia que también se está recogiendo en muchos análisis aquí, mientras que el gobernador Walz, que recordemos a día de hoy no ha participado en ninguna rueda de prensa en esta campaña y en muy pocas entrevistas, arrancó la primera parte del debate bastante nervioso y titubeante, con algún traspiés a la hora de explicar, por ejemplo, sus viajes de juventud a China o de concretar sus respuestas sobre sanidad, mientras que el senador Vance, con mucha experiencia mediática, estaba más cómodo en el escenario. Y uno de los momentos más tensos fue precisamente cuando Vance protestó porque una moderadora había verificado algo que dijo sobre los inmigrantes de Haití en Ohio, cuestionando su estatus legal, y CBS cortó el micrófono del senador finalmente, tras acabarse el tiempo de respuesta. Pero en general lo que vimos anoche como elemento constante es un debate en el que los candidatos a la vicepresidencia hablaron de sus jefes, que es lo que suele pasar en estas citas. Tienen que defender a sus jefes. Walz defendió a Kamala Harris frente a los ataques de Vance y el senador Vance tuvo que defender a Donald Trump de las críticas del demócrata que insistió en advertir que el expresidente es la mayor amenaza de estas elecciones, especialmente cuando ambos hablaron sobre el asalto al Capitolio. Tim Walz preguntó al republicano si reconoce que Donald Trump perdió las elecciones de 2020 y J.D. Vance evitó responder, tras hablar de un traspaso pacífico de poder entonces y suavizar considerablemente lo que ocurrió el 6 de enero, en una respuesta que está generando muchos titulares aquí, pero que llegó al final del debate. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Una noticia de Europa y una de América Latina. La primera es que el nuevo primer ministro de Francia, el conservador Michel Barnier, dijo ayer que las finanzas del país están al borde del precipicio y que debe haber un aumento de impuestos de forma temporal y dirigida. Una espada de Damocles pesa sobre Francia, señaló Barnier. La segunda noticia es que el presidente argentino Javier Milei recibió ayer en la Casa Rosada con enorme cordialidad a su colega de El Salvador, Nayib Bukele. Siento gran admiración por el presidente Milei y haremos muchas cosas juntos, dijo Bukele. Jimmy Carter se convirtió ayer en el primer expresidente de Estados Unidos que llega a los 100 años.
Nacido en Plains, en Georgia, y miembro de una familia de cultivadores de maní, el demócrata Carter estuvo en la Casa Blanca entre 1977 y 1981. Una de las peores crisis de su gobierno fue la de los 53 rehenes estadounidenses en Teherán, cautivos por 444 días. Fueron liberados el 20 de enero de 1981, cuando tomó posesión de la presidencia el republicano Ronald Reagan. Carter obtuvo el Nobel de la Paz en 2002. Para muchos, ha sido mejor expresidente que presidente. Un cuadro que estuvo colgado por años en la casa de un coleccionista italiano de arte ordinario resultó ser de Pablo Picasso, según expertos. La noticia la dio ayer el diario The Guardian, que contó cómo Luigi Lorosso adquirió la obra en Capri hace unos 90 años y le puso un marco barato. A su esposa le parecía horrible la pintura. Con el paso del tiempo, el hijo de Lorosso consultó a 2 especialistas, uno de los cuales certificó que la firma es la del pintor malagueño. El cuadro parece ser la imagen deformada de Dora Maar, fotógrafa y amante de Picasso. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.